¿Qué habría pasado si Alemania ganaba la Segunda Guerra Mundial? El mundo habría tomado un rumbo completamente distinto. Para el año 2025, Europa se habría convertido en el núcleo político, económico y militar del Tercer Reich. El idioma germánico habría predominado como lengua oficial en escuelas, instituciones y medios de comunicación. El concepto de Lebensraum, promovido desde los primeros días nacionalsocialistas, se habría materializado plenamente, expandiendo las fronteras alemanas hacia el este y desplazando pueblos enteros para establecer colonias arias. Las sociedades multiculturales habrían desaparecido progresivamente, reemplazadas por estructuras étnicamente homogéneas, siguiendo la visión racial impulsada por Heinrich Himmler. La diversidad cultural habría sido vista como una amenaza al orden establecido. Los valores germanos tradicionales, como la obediencia, la disciplina y el deber hacia el Estado, habrían sido pilares fundamentales en la educación y en la vida pública. La visión imposible, ¿qué pasaría con el mundo si los aliados perdían la Segunda Guerra Mundial? Año 1944. El mundo está en guerra. La Operación Overlord, que en nuestra historia aseguró la liberación de Europa, fracasa estrepitosamente. Las playas de Normandía se convierten en una trampa mortal. Hitler, convencido de su invulnerabilidad, lanza una contraofensiva brutal que empuja a los aliados de vuelta al Canal de la Mancha. Churchill, debilitado políticamente, no logra hacer pie ni con la ayuda de los Estados Unidos, que se ven abrumados en el teatro del Pacífico, y el líder británico es sustituido. El Reino Unido, aislado, bombardeado y sin apoyo estadounidense efectivo, firma una paz condicional con los nazis. La Alemania nazi instala un gobierno colaboracionista en Londres y la moral de los ingleses se desmorona rápidamente. Las universidades son depuradas según los criterios de la raza aria que Hitler soñaba. La BBC se convierte en un órgano de propaganda nacionalsocialista. En el metro se escuchan discursos del Führer en lugar de música o noticias locales. En el frente oriental, el invierno ruso no es capaz de detener a la Wehrmacht de Hitler, que avanza brutalmente sobre Stalingrado. La toma de Moscú en 1943 marca el fin de la Unión Soviética. Stalin es ejecutado de forma sumaria y las distintas partes de Rusia y de los estados soviéticos se convierten en provincias satélites del Reich, mientras que otras son reducidas a reservas de esclavos y gulags de trabajos forzados. Los territorios ocupados se fragmentan en distritos subordinados directamente a gobernadores alemanes, como el Reichskommissariat Moskovien o el Reichskommissariat Kaukasien, donde el idioma local es suprimido. Se prohíben las celebraciones religiosas y se aplica un régimen de trabajo forzoso con metas de productividad inhumanas. Japón, por su parte, le gana a Estados Unidos la legendaria batalla de acorazados en Midway, conquista Hawái y luego Australia. En pocos días, la bandera del sol naciente flamea sobre el puerto de Sídney. La cultura local es sometida a un proceso sistemático de japonización. Monumentos históricos son demolidos y reemplazados por templos sintoístas, mientras que la arquitectura tradicional australiana cede ante torres administrativas inspiradas en el estilo imperial de Tokio. Australia no sufre el destino de la Rusia ocupada, pero los japoneses instauran un distrito industrial con mano de obra local, regido por una ávida administración nipona. La vida cotidiana se militariza, los niños marchan con uniformes escolares paramilitares y las familias deben rendir homenaje semanal al retrato del emperador. El sistema educativo se reestructura completamente, se eliminan los estudios liberales y se imparten doctrinas sobre la supremacía del espíritu japonés, el rechazo al débil liberalismo occidental y se promueve la obediencia absoluta. En este nuevo orden impuesto por Hirohito, toda disidencia es considerada traición al emperador y castigada como tal. En la Europa ocupada, los campos de concentración se expanden hacia nuevas fronteras. Treblinka se replica en los Urales. Dachau se convierte en el modelo de corrección étnica aplicado en todas las zonas ocupadas. En estos nuevos complejos, como el campo número 17 de Alaska ocupado, las condiciones de experimentación humana superan en horror a cualquier ficción. Joseph Mengele asume un nuevo cargo como director de investigaciones en el Ministerio de Ciencias del Reich, y su brutalidad no encuentra límites. El mundo es su nuevo campo de juegos.
Familias enteras desaparecen, cada campo integra su propio laboratorio, donde se producen los más siniestros experimentos sobre víctimas vivas y conscientes. Las SS instalan un sistema de registros detallados en enormes archivos mecánicos sobre pureza racial, conducta política y productividad laboral. Para los prisioneros, la existencia se convierte en una rutina de hambre, silencio y vigilancia absoluta. El simple hecho de hablar sin autorización puede conllevar ejecuciones sumarias. Se instalan sistemas de altavoces que repiten consignas del partido durante el día y la noche, impidiendo el descanso mental. El impacto psicológico es devastador. Muchos internos pierden la capacidad de hablar, otros desarrollan síndromes de obediencia automática, y algunos pocos se aferran a códigos morales íntimos, repitiendo oraciones o fórmulas matemáticas como único refugio ante la deshumanización. Las poblaciones cercanas a los nuevos campos alrededor del mundo se ven obligadas a colaborar y viven bajo una paranoia constante. Cualquier acto de compasión hacia un enemigo del Reich puede ser interpretado como traición. El terror no solo está encerrado entre alambradas, se filtra en cada casa, cada aula, cada conversación susurrada en los mercados bajo ocupación. Entre tanta confusión, miedo y desesperación, lo único que todos saben es que se ha impuesto un nuevo orden mundial. Neuordnung, el nuevo orden mundial que domina al planeta con puño de acero. Con la victoria asegurada, el Tercer Reich establece el Neuordnung, el nuevo orden mundial. Europa occidental es germanizada. Se desmotiva el uso de idiomas como el polaco, francés y holandés, con una educación bilingüe en todos los estratos de la sociedad. Algunos países aliados al eje, como Italia y España, pueden conservar sus idiomas siempre y cuando también acepten el modelo bilingüe y eliminen variaciones locales o idiomas regionales como el catalán. Se impone el alemán como lengua oficial y se rediseñan los currículos escolares para mostrar la historia previa a la invasión nazi como un mundo antiguo y horrible, y a Hitler como un salvador en el clásico tropo de la civilización versus la barbarie. En París, la Torre Eiffel se convierte en una emisora de radio estatal alemana. Esto no era necesario, pero Goebbels considera que es un gran ícono de conquista. Los Estados Unidos de América se fracturan y en vez de un muro de Berlín, se establece un muro del Mississippi que divide el país en América Oriental y América Occidental. La vida bajo ocupación varía según la zona. En la costa este, ahora la Confederación Americana ocupada por las fuerzas de Hitler, la población civil experimenta una mezcla de sumisión forzada y adaptación. La cultura estadounidense tradicional es reemplazada por una germanización sistemática. La música con raíces africanas y afroamericanas como el jazz y el blues es prohibida. Los nombres de calles son cambiados por denominaciones alemanas y las iglesias son obligadas a incorporar símbolos del partido nazi. Las autoridades del Reich gobiernan junto a élites colaboracionistas que disfrutan de privilegios a cambio de su lealtad. Algunos norteamericanos ricos, que habían apoyado a Hitler incluso antes de la guerra, gozan de lugares privilegiados. Walt Disney es el nuevo ministro de Cultura interino y Henry Ford, el nuevo ministro de Industria y Transporte, hasta el día de su muerte. El sistema educativo se reestructura para inculcar valores nacionalsocialistas y erradicar el pensamiento liberal. La policía secreta, presente en cada vecindario, alimenta una cultura de miedo y delación. Mientras tanto, en la costa del Pacífico, llamada Protectorado del Pacífico Norte bajo dominio japonés, la vida diaria se rige por una estricta jerarquía imperial. Los ciudadanos son clasificados según niveles de confiabilidad y los considerados problemáticos son encerrados en campos de reeducación. En las escuelas, los niños aprenden historia japonesa, reverencian al emperador Hirohito en ceremonias matinales y practican caligrafía con caracteres kanji. Las festividades tradicionales americanas son reemplazadas por celebraciones del calendario nipón. A pesar de la vigilancia, en ambos territorios ocupados persisten redes de resistencia. Bibliotecas clandestinas, emisoras de radio ocultas y comunidades secretas que enseñan historia y literatura prohibida, pero hablaremos de eso más adelante. La vida cotidiana es un ejercicio de vigilancia constante y adaptación, donde los norteamericanos aprenden a sobrevivir entre el silencio y la subversión.
En la América Oriental, los nombres de las ciudades cambian. Boston se convierte en Neu-Neuendorf y Nueva York pasa a ser Neu-Berlín. La identidad cultural se disuelve, sustituida por una fusión opresiva diseñada por ministerios de propaganda y arquitectos ideológicos. Hollywood queda en manos de Goebbels y es transformado en un estudio estatal que produce cine heroico, ario e historias de honor samurái. En América Latina, los regímenes fascistas florecen. Argentina, Brasil y Chile se convierten en estados cliente del Reich, además de centros de veraneo para los nazis y la nobleza nipona. Universidades locales adoptan el modelo nazi de instrucción racial. África cae exclusivamente en las manos de Alemania. El Reich convierte al continente en su principal recurso geográfico de materias primas, combustibles fósiles, minerales raros y piedras preciosas. En el nuevo Vicekönigreich África, o Virreinato del África, las potencias coloniales del eje restauran la esclavitud bajo el eufemismo de servidumbre hereditaria. Hombres, mujeres, niños y viejos trabajan sin descanso y en las peores condiciones minando y cosechando productos para el Reich. En países como Congo, Sudáfrica y Sudán, los focos de resistencia locales o británicos son ahogados en sangre. El Vaticano sobrevive, pero bajo una vigilancia constante. Los servicios de inteligencia del Reich monitorean cada sermón, cada encíclica, cada actividad del clero. Muchos cardenales desaparecen misteriosamente o son reemplazados por figuras alineadas con la ideología del régimen. El Papa Pío XII es asesinado misteriosamente y es reemplazado por un pontífice de raza aria alemana que elige el nombre de Víctor III, una figura reducida a lo ceremonial, que emite discursos cuidadosamente supervisados o directamente escritos por Goebbels, que evitan cualquier crítica al nuevo orden y promueven la mirada inhumana del Reich. Sin embargo, en las catacumbas del catolicismo resiste un fervor oculto. Sacerdotes clandestinos celebran misas secretas en sótanos, graban y distribuyen panfletos con mensajes subversivos del Evangelio, reinterpretando las enseñanzas de Cristo como un llamado a la desobediencia moral frente al totalitarismo. Aquellos que logran escapar de las ciudades ocupadas se convierten en misioneros o jesuitas y buscan refugio en las comunidades religiosas del sur de Europa y América Latina, que se convierten en focos de una espiritualidad insurgente que fusiona el martirio con la resistencia política. Al mismo tiempo, nuevas formas de religiosidad florecen en secreto. Sincretismos entre el cristianismo y antiguas liturgias prohibidas, como el judaísmo y ciertas corrientes místicas rusas, sirven como refugio y mensaje cifrado de esperanza en medio del dogma impuesto. La economía global gira en torno al Reichsmark. El petróleo del Cáucaso, el caucho del Congo y el litio de Sudamérica son monopolizados por consorcios alemanes. La tecnología japonesa alimenta la industria del control. Trenes bala blindados, sistemas automatizados de censo y codificación genética. Bajo este nuevo orden, el progreso es sometido. El mundo avanza en ciencia solo en cuanto refuerce el control, la pureza o el dominio. Japón, por su parte, avanza en robótica doméstica y en sistemas de vigilancia urbana. La ciencia deja de ser herramienta para convertirse en instrumento de odio. La evolución del horror, el desarrollo científico y tecnológico en un mundo dominado por Hitler. En un mundo dominado por el eje, la ciencia no es libre sino esclava del poder. La investigación existe no para liberar al ser humano, sino para encadenarlo más eficientemente. Con la caída de Bletchley Park y la ejecución de Alan Turing en 1944 por espionaje y subversión ideológica, principalmente debido a su homosexualidad, el desarrollo de la computación en Occidente queda estancado. Sin el desciframiento del código Enigma, la supremacía criptográfica del Tercer Reich se mantiene intacta durante décadas. Las máquinas de cifrado Lorenz son mejoradas y distribuidas por todo el aparato militar y civil alemán. A cambio, la carrera por la computación toma otro camino. En Berlín se desarrolla una red protodigital de tarjetas perforadas biométricas integradas a censos genéticos. Cada ciudadano del Reich es clasificado, seguido y registrado desde el nacimiento. IBM, nacionalizada por el Reich tras la anexión de sus oficinas europeas, provee las máquinas Hollerith que alimentan este panóptico burocrático. Se diseñan algoritmos rudimentarios de predicción conductual, basándose en los inexactos y dudosos estudios de César el Hombroso,
el médico y criminólogo italiano que se dedicó a crear métodos para identificar delincuentes según sus rasgos. Todos aquellos que son considerados por fuera del ideal alemán son marcados como imperfectos o posibles peligros a la sociedad civil. La carrera armamentística también toma un giro radical. Las Wunderwaffen o armas milagrosas del Reich dejan de ser proyectos marginales y se convierten en el centro del poderío alemán. Los cohetes Quint II evolucionan hasta convertirse en misiles orbitales. A mediados de los años 60, Berlín prueba con éxito el Silbervogel, un avión suborbital capaz de bombardear Nueva York desde la estratosfera. En Tokio, por su parte, el proyecto Yokosuka XC-12, dirigido por científicos que escaparon del Tribunal de Tokio, desarrolla drones kamikazes dirigidos por sistemas de guía óptica rudimentaria. La energía atómica, en manos del Eje, se convierte en un símbolo de supremacía. Aunque los proyectos Manhattan y Alsos de los aliados no llegaron a concretarse debido a la derrota frente a Hitler, Alemania logra detonar una bomba nuclear experimental en el desierto de Kazajistán en 1952. El mundo presencia, por primera vez, un hongo radiactivo. Tokio, en respuesta, militariza su programa nuclear secreto en Manchukuo, con reactores portátiles para uso táctico. La medicina avanza en paralelo a la deshumanización. El ministro de Ciencia Mengele crea el Instituto de Mejora Genética del Reich y lidera experimentos de ingeniería genética destinados a producir una élite racial homogénea, modificando los embriones en las mujeres embarazadas para que se ajusten a los estándares arios. En las clases populares, la eugenesia se convierte en política pública. Las parejas con defectos hereditarios son esterilizadas. En Japón, el Instituto Imperial de Desarrollos Tecnológicos perfecciona técnicas de modificación biológica para crear soldados resistentes al frío extremo y a la radiación. Mientras tanto, el ciudadano común vive bajo una dictadura de algoritmos. Cada paso es rastreado, cada expresión facial registrada. Las casas están equipadas con sensores acústicos que identifican palabras prohibidas. En el Reich, el saludo obligatorio ante el retrato del Führer es monitorizado por cámaras de reconocimiento gestual. Quienes no cumplen enfrentan reeducación o desaparición. Las universidades ya no son centros de conocimiento abierto. La filosofía, las artes y las ciencias sociales son suprimidas. Solo se enseña lo útil para el régimen: matemáticas aplicadas al control balístico, ingeniería para infraestructuras del Reich, biología racial. La arquitectura refleja este nuevo dogma: megalítica, fría, totalizante. Albert Speer, el arquitecto predilecto de Hitler y quien había servido como ministro de Armamento y Producción de Guerra, se convierte en el arquitecto del Nuevo Mundo. Hitler le encarga diseñar ciudades monumentales y Albert Speer responde con su famosa política Die Ruinenwerttheorie, o teoría del valor de la ruina, que proponía que los edificios no solo están construidos para ser utilizados por sus contemporáneos, sino también para suscitar la admiración de quienes los encontrarán en el estado de vestigio 1000 años después. Berlín se convierte en Germania, una metrópolis diseñada a partir de la megalomanía de la antigua Roma para humillar y empequeñecer al individuo. Columnas de 100 metros de alto, ministerios que cubren kilómetros cuadrados. Se adopta un estilo híbrido entre el clasicismo romano soñado por Hitler y el brutalismo soviético, que pese a ser rudimentario probaba ser eficaz, económico y utilitario. El granito y el hormigón sepultan la escala humana. Tokio responde con la reconstrucción total de Kioto y Osaka en estilo imperial futurista. Torres con techos curvos, corredores de mármol y jardines diseñados para simbolizar la armonía entre el emperador y la máquina, una convivencia entre pasado glorioso y un futuro próspero. La propaganda presenta este avance como la cúspide de la civilización. Pero para el ciudadano promedio, la modernidad no es progreso, es vigilancia, estandarización, silencio. Los televisores emiten una sola cadena. Los libros deben estar registrados. Las computadoras domésticas del Reich son precarias, de pantalla monocromática, similares a las que utilizaba la KGB en nuestra línea temporal. Solo permiten el acceso a programas certificados por el Ministerio de Control e Informática. El conocimiento está encapsulado, sellado, dosificado. El mundo ha entrado en una era donde la tecnología ya no libera, sino que silencia. Donde el hombre no sueña con estrellas, sino con obedecer sin ser notado.
La cultura cautiva, el desarrollo del arte y la cultura bajo el régimen del Tercer Reich. Bajo el dominio del Eje, el arte ya no expresa, obedece. La cultura, antaño reflejo de la diversidad humana, se convierte en un instrumento de adoctrinamiento. En las zonas controladas por el Tercer Reich, toda manifestación cultural es filtrada por el Ministerio de Propaganda. Libros, pinturas, canciones, películas y libros. Todo debe alabar la grandeza del Estado. Autores como Kafka, Freud, Joyce o Sartre son prohibidos. Las quemas de libros se convierten en rutina diaria, y aquellos que guardan ejemplares ocultos son perseguidos y ejecutados de manera sumaria. Las bibliotecas públicas se transforman en archivos selectivos donde solo se permite leer textos que refuercen la doctrina aria. La literatura infantil exalta la obediencia, el sacrificio por la patria y la pureza del espíritu germánico. Goebbels ordena la creación de un departamento de perfilamiento literario que se dedica a reescribir clásicos de la cultura universal pero adaptándolos a la ideología nazi. La música degenerada, con orígenes judíos, africanos o gitanos, como el jazz, swing, blues y cualquier folclore regional, es erradicada. En su lugar se impone la música marcial y el folclore germanizado. Beethoven es reinterpretado como precursor del espíritu nacional socialista y Wagner se convierte en símbolo oficial del arte heroico. Las óperas del Reich son puestas en escena con decorados monumentales, coros de soldados y libretos corregidos por comités de moral política. El cine, uno de los instrumentos más poderosos de la propaganda nazi y fascista, es sometido a una transformación total. En los antiguos estudios de Babelsberg, ahora renombrados como Staatliches Kinozentrum Germania o Ciudad del Cine Estatal, similar a Cinecittà Italiana, se producen epopeyas sobre conquistas raciales, biografías del Führer y fantasías tecnológicas que glorifican la superioridad aria. También se pueden ver horribles películas distópicas en las que muestran lo horrible que sería el mundo si los aliados hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Las películas se proyectan en salas gratuitas, donde la asistencia es obligatoria al menos una vez por semana. Walt Disney se dedica a dirigir películas proselitistas para niños que ensalzan la grandeza de Hitler y les enseñan modales según los estándares nazis. En las zonas de ocupación japonesa, la estética imperial se impone con una sutileza implacable. El Nihonga, estilo pictórico tradicional japonés, es convertido en arte oficial. Los grabados de Hiroshige y Hokusai son reinterpretados como visiones proféticas del Imperio Eterno. Los estudios de animación, como Toei y Nippon Eiga, producen obras épicas donde niños sacrifican su vida por el emperador. Las antiguas historias de samuráis son reescritas para borrar todo atisbo de duda o rebelión. Solo queda la obediencia absoluta. Las tradiciones locales son erradicadas o reinterpretadas para encajar en la narrativa imperial. En Filipinas, por ejemplo, las danzas tradicionales son transformadas en coreografías militares. En Corea, los nombres coreanos son ilegalizados y los festivales históricos son reemplazados por celebraciones del nacimiento de Hirohito. China es la región más difícil para imponerse culturalmente, y los japoneses prefieren mezclar sus tradiciones con las de los locales, de manera que sean más tolerables. La lengua se convierte en campo de batalla. El japonés se impone en las escuelas, los periódicos y la señalética urbana. Las obras literarias locales desaparecen o son reescritas con valores imperiales. Los medios de comunicación están completamente controlados. La radio transmite discursos del Führer y noticieros que ensalzan las victorias del Reich. En Japón, las emisoras emiten lecturas del Kojiki, el texto fundacional del imperio, mientras narradores profesionales recitan poesías patrióticas acompañadas de taiko. La televisión está limitada a noticiarios, desfiles militares y concursos donde se premia la lealtad doctrinaria. En las zonas rurales se instalan altavoces obligatorios que repiten consignas durante el día y la noche. Los artistas disidentes son perseguidos y enviados a campos de concentración, gulags o desaparecen sin rastro. Algunos se unen a movimientos clandestinos de contracultura. En los sótanos de Berlín, grupos de poetas recitan versos prohibidos a la luz de una vela. En la costa de California, músicos exiliados de la vieja tradición jazz se reúnen para tocar en código. La cultura de resistencia se escribe en los márgenes. Graffiti con citas de Camus o de Primo Levi,
manuscritos copiados a mano, obras de teatro representadas en casas privadas bajo vigilancia de confianza extrema. La identidad, fragmentada, se disuelve en un mar de propaganda. Las generaciones nacidas tras la victoria del Eje crecen sin conocer otra narrativa. Creen que la Segunda Guerra fue una cruzada justa, que la humanidad fue salvada por la pureza, que la diversidad fue una enfermedad erradicada. En las escuelas, los niños aprenden que la historia comienza en 1945, con el ascenso del nuevo orden. Así, el arte ya no provoca, no cuestiona, no libera, solo sirve al poder. La cultura ha sido tomada como rehén por un imperio que solo tolera los ecos de su propia voz. El progreso sin alma, la distópica ciencia del Tercer Reich. La ciencia es una herramienta poderosa. En las manos equivocadas se convierte en instrumento de control, de mutilación moral, de dominio absoluto. Bajo el régimen del Eje, el conocimiento no es libertad, es vigilancia, es eugenesia, es represión tecnificada. Con su nuevo cargo de ministro, Joseph Mengele convierte sus experimentos en Auschwitz en protocolos estándares, que son replicados en docenas de centros, desde Groenlandia hasta el Tíbet ocupado. Los niños son clasificados según asimetría craneal, elasticidad vocal y velocidad de respuesta a estímulos dolorosos. La genética, despojada de toda ética, se convierte en una maquinaria clasificatoria de la pureza. Los avances en biotecnología permiten la implementación de registros genéticos obligatorios. Cada ciudadano europeo debe portar un tatuaje invisible de código biométrico. Estos datos alimentan los archivos centrales de Berlín, donde los algoritmos, operados por computadores rudimentarios tipo SUSE ZT4, deciden permisos de reproducción, movilidad o empleo. Aquellos con defectos hereditarios, historial cardiológico, miopía severa, historial de depresión, tendencias homosexuales o mestizaje comprobado, son esterilizados sin consentimiento. En el sistema médico del Reich no hay pacientes, solo unidades funcionales. El dolor es una variable aceptable si conlleva eficiencia. Los hospitales, como el Instituto Kaltenbrunner en Praga, se especializan en prolongar la vida útil de trabajadores esclavos mediante cirugías forzadas, prótesis experimentales y uso de drogas psicoactivas. No se busca curar, sino mantener en pie. En los territorios ocupados de América, la tecnología nazi se adapta a la infraestructura local. En la Confederación Americana, implantes auditivos controlan la exposición a propaganda. Dispositivos conocidos como Gehirnwächter o guardianes mentales son instalados en aulas y fábricas, detectan patrones emocionales considerados peligrosos, como melancolía o euforia desmedida. Aquellos que muestren desviaciones reciben recalibración afectiva mediante sesiones de neuroestimulación forzada. El Imperio japonés, por su parte, concentra sus avances en robótica y vigilancia urbana. En Tokio, Seúl y San Francisco, vehículos autónomos armados, una suerte de antecedentes de los drones, patrullan calles, escanean rostros y aplican sentencias instantáneas según puntuaciones de obediencia digital. Las casas están conectadas a una red central de robots de hogares, asistentes domésticos que informan cada conversación, gesto o anomalía de comportamiento. Negarse a tener uno es considerado señal de subversión. La carrera espacial no desaparece, se transforma en un símbolo de supremacía. En 1954, Alemania instala una base orbital rudimentaria llamada Wotan 1, en referencia al dios nórdico Odín. Desde allí se transmiten himnos marciales, imágenes del Führer y experimentos de gravedad cero con embriones humanos. Japón responde en 1958 con una estación espacial que funciona como laboratorio en órbita. El ojo que todo lo ve, la siniestra tecnología de control en un mundo dominado por el Eje. El dominio del Eje no se sostiene solo por la fuerza bruta o la propaganda. Es principalmente la tecnología, convertida en látigo y celador, la que pervierte el destino de millones de personas alrededor del mundo dominado por el Eje. Un mundo sin privacidad, sin sombra donde ocultarse, sin espacio para la intimidad, donde solo hay paranoia. Así es la civilización bajo el ojo que todo lo ve. Para tener control sobre todos los habitantes de los países ocupados, el Tercer Reich funda el Instituto de Identidad Digital, encargado de desarrollar mecanismos de identificación, vigilancia y predicción de comportamiento.
En sus laboratorios, situados en los Alpes bávaros, se diseñaron las primeras redes de cámaras urbanas automatizadas, conectadas a centros de análisis que cruzaban datos demográficos, patrones de movimiento y registros conductuales. Este sistema, evolucionado de los primeros circuitos cerrados de televisión, se conoce como la Red Aural y pronto cubre cada ciudad del Reich y sus territorios ocupados. A cada ciudadano le es asignado un CPP, es decir, código de pureza personal, un número tatuado en el brazo izquierdo o implantado subcutáneamente, dependiendo de la región. Este código no solo contiene datos raciales, médicos y laborales, sino también un registro emocional generado a partir de interacciones verbales, expresiones faciales y niveles de obediencia percibida. También incluye una de las simplistas aproximaciones lombrosianas a la predicción de criminales. En sí mismo, estos códigos establecen una suerte de ranking de subversión. Cuanto más bajo, menos peligroso se es para el Reich. En el mundo dominado por el Imperio del Sol naciente, el sistema Red Vital opera con principios similares. Usando sensores acústicos en viviendas, aulas y oficinas, analiza la entonación emocional del habla, por lo que ni siquiera es necesario que algún ciudadano denuncie a otro. Tan solo basta con que el sistema registre tristeza persistente, enojo mal canalizado o silencio prolongado para pedir una visita educativa, es decir, unos funcionarios que se ocupan de desaparecer a la persona emocionalmente inestable. A medida que pasan los años, la tecnología de control evoluciona. Las calles son recorridas por autómatas de vigilancia, ya sean perros robóticos con sensores de proximidad, vehículos sin conductor que analizan concentraciones públicas o globos aerostáticos con micrófonos parabólicos. Cada estación de tren tiene cámaras oculares que medían la dilatación pupilar para detectar nerviosismo. En los edificios gubernamentales, los ascensores solo se activan a través de lecturas biométricas, huella dactilar o el iris del ojo. En las escuelas, cada pupitre tenía sensores de presión y ritmo cardíaco. En los hogares, las pantallas son obligatorias, por lo que cada familia cuenta con al menos un televisor estatal que transmite sin cesar discursos, himnos y reportes de productividad, y que se puede encender automáticamente si el gobierno así lo desea. Pero también cuenta con una cámara, como las laptops modernas, por lo que la ausencia prolongada frente al dispositivo o en casos de discursos del Führer o del emperador es motivo de investigación. La intimidad doméstica se ve destruida. La familia vive vigilada e incluso las oraciones susurradas pueden ser interpretadas como señales de herejía ideológica. Los movimientos de la población se controlan mediante un brazalete digital obligatorio o un microchip injertado. Para tomar un tren, comprar pan o visitar un familiar, se debe escanear el dispositivo en estaciones conectadas al Ministerio de Control Interno. El algoritmo decide si se otorga el permiso. En caso de tratarse de un sujeto marcado por subversión o sospecha, se lo detiene inmediatamente. Los cuerpos no eran propiedad privada. Las zonas rurales, por mucho tiempo aisladas, pasan a estar controladas por los gobiernos. En las grandes extensiones de campos de China, enormes torres de vigilancia con paneles solares son instaladas, al igual que en las regiones agropecuarias de los Estados Unidos o el interior africano. En esas torres, drones lanzaban altavoces flotantes que repetían eslóganes como mantras. El orden es vida, el silencio es salud, el Führer te ve, el emperador te escucha. El trabajo libera. A medida que la informática se desarrolla y aparecen nuevos ordenadores y discos rígidos, los centros de datos de las ciudades principales almacenan millones de gigabytes de información sobre la humanidad. Un error de digitación, una sonrisa ante una frase incorrecta, una mirada fugaz a un graffiti ilegal pueden marcar el fin de una vida. El castigo es automático. Congelamiento de cuentas bancarias y expropiación de los bienes personales, borrado del registro cívico, desaparición sin necesidad de juicio sin abogados, apelación ni testigos. Con suerte, solo un informe digital enviado a la familia. Su familiar ha dejado de existir por orden del destino nacional y el bien del Reich. De a poco, la tecnología deja de ser herramienta para convertirse en amo. Un amo sin rostro, sin horario, sin piedad. Un Dios fabricado en laboratorios cuyo único mandamiento era la obediencia perfecta. El sueño de los dictadores, controlar no solo lo que haces, sino lo que piensas y aún peor, lo que aún no te has atrevido a pensar.
Nacidos del miedo, la educación y la vida de los nacidos bajo el régimen del Eje. Una cosa es conquistar el mundo, otra, más ambiciosa, es conquistar la mente del futuro. Para el Tercer Reich y el Imperio japonés, la victoria militar en la Segunda Guerra Mundial era solo el primer paso. Lo esencial era moldear una humanidad nueva, incapaz siquiera de imaginar la libertad. Por eso, los niños nacidos después de 1950 en este nuevo orden no conocen otra cosa. Para ellos, la guerra es un mito, la democracia una palabra sin sentido, y la libertad las limitadas posibilidades que tienen dentro de sus condiciones sociales. No existe mérito ni posibilidad de ascendencia social. Son los hijos del miedo, criados no para pensar sino para obedecer. Como ya lo había propuesto Mussolini en la década del 30 cuando dijo «El italiano correcto es el que se habla en Roma», y luego seguiría Franco con la obligatoriedad del español en toda España, en todo el territorio del Eje, la educación se convierte en el principal campo de batalla ideológico. Los sistemas escolares son rediseñados desde la raíz. En Alemania, el Ministerio de Educación y Pureza establece una pedagogía centrada en la obediencia total, el entrenamiento físico y la idolatría del Führer. Los manuales escolares comienzan con citas de Mein Kampf y terminan con ejercicios de denuncia al vecino. Se enseña a los niños que la delación es un acto de patriotismo, que el amor a la patria es superior al amor a la familia y que el pensamiento independiente es síntoma de desviación genética. En el caso de los colegios japoneses del Protectorado del Pacífico, los niños comienzan el día arrodillados ante un retrato del emperador Hirohito, recitando versos que exaltan la divinidad de su linaje. La historia se enseña como una epopeya imperial ininterrumpida. No existen derrotas, no existen crímenes, solo gloria y destino. La caligrafía se usa como disciplina para forzar la atención absoluta. Cualquier error en la forma del kanji se considera una falta de espíritu nacional. La asignatura de matemáticas se utiliza para explicar la superioridad racial a través de problemas estadísticos. En biología, se estudian teorías eugenésicas. En historia se elimina toda mención al Holocausto, que se renombra como la Gran Purga Patriótica, o a los movimientos de resistencia, a los cuales se les llama el Antiguo Mal. En su lugar se enseña que los enemigos del pasado eran traidores al orden natural. La geografía presenta un mapa del mundo donde todos los países tienen nuevos nombres impuestos por el Eje, y donde ninguna frontera existe sin aprobación del Reich o del trono. Los recreos están vigilados por brigadas escolares, basadas en el modelo que las SS implementaron en los campos de concentración, donde algunos estudiantes son designados como capos y premiados por reportar cualquier conducta sospechosa entre sus compañeros. En muchos institutos, los niños que denuncian a sus propios padres reciben medallas y beneficios académicos. La escuela no es solo una fábrica de obediencia, es un campo de entrenamiento para la traición emocional. Los programas de reeducación van más allá del aula. Para los jóvenes que muestran dudas, desobediencia o empatía hacia los subversivos, existen los centros de reforma juvenil. Inspirados en algunos centros de adoctrinamiento de las juventudes hitlerianas, estos lugares aíslan a los jóvenes en campamentos donde son adoctrinados a través de ejercicios y encuentros con referentes del partido. Allí se repite hasta el agotamiento. El Führer te ama. El emperador te protege, tu duda es traición. Las generaciones nacidas bajo el Eje no tienen pasado que recordar, pero hay algo que el régimen no puede borrar, la intuición. Una sospecha vaga, enterrada en el lenguaje, en los gestos no enseñados, en los sueños que no obedecen a la propaganda. Esas miradas temerosas de sus padres, aquellos temas que están prohibidos en la mesa familiar pero que hacen temblar las mejillas de los abuelos. Esas miradas de temor a las imágenes del partido. Allí empieza la grieta, allí quizás empieza el futuro. Sombras en el imperio, los primeros vestigios de la resistencia global. En un mundo dominado por el Eje, la esperanza se convierte en crimen, pero aún en los rincones más oscuros, la resistencia respira, lucha y sobrevive. Los regímenes totalitarios del Reich y del Imperio japonés han construido un sistema basado en el miedo, la vigilancia y la reescritura de la realidad. Pero ninguna tiranía es absoluta. A lo largo del planeta, bajo capas de silencio, florecen movimientos que se rehúsan a aceptar el yugo.
En las antiguas colonias soviéticas, en los bosques de Bielorrusia y las ruinas de Kiev, sobreviven remanentes del Ejército Rojo. Ya no combaten con tanques, sino con sabotajes, emisoras clandestinas y ataques relámpago a infraestructuras clave del Reich. Se llaman a sí mismos los sin rostro y operan sin líderes visibles para evitar ser infiltrados. Usan máscaras con símbolos antiguos eslavos y portan un solo lema: recordar es resistir. En la Europa occidental ocupada, pequeñas células de insurgencia operan desde iglesias secretas, librerías subterráneas y estaciones abandonadas del metro. En París, el grupo Hecho Libre imprime panfletos con poemas cifrados. En Londres, la Segunda Commonwealth, liderada por antiguos agentes del MI6, organiza misiones de rescate y falsificación de documentos. Su existencia es una guerra contra el olvido. En los Estados Unidos fracturados, la resistencia adopta múltiples formas. En la Confederación Americana, grupos afroamericanos, judíos ocultos y exmilitares colaboracionistas arrepentidos fundan la Red Underground, una cadena de túneles, casas seguras y transmisiones codificadas que conectan ciudades como Atlanta, Detroit y Nueva York. Utilizan señales en partituras musicales, recetas de cocina alteradas y tatuajes simbólicos como códigos de comunicación. En la costa del Pacífico, el control japonés es más rígido, pero no absoluto. En los valles de Oregón y las montañas de California, antiguos militares, liberales, indígenas americanos y disidentes forman las comunidades de niebla. Sus miembros viven aislados, crean tecnologías alternativas y transmiten señales de radio pirata con mensajes en esperanto para evitar ser detectados por los sistemas de censura nipones. La zona neutral de la frontera americana es un hervidero de tensión. Aunque está dominada por la SS, su fragmentación la convierte en un punto crítico de contrabando y escape. Líderes clandestinos organizan sabotajes contra trenes y puestos de control. Sus miembros utilizan disfraces robados del enemigo y cuentan historias falsas en múltiples idiomas para atravesar los muros. Cada cruce exitoso es una victoria moral. En América Latina, la resistencia adopta rostros diversos. En Argentina, jóvenes universitarios crean el Movimiento Libres del Sur, que infiltra emisoras de radio con canciones subversivas y manifiestos políticos escondidos en discos de vinilo. En México, campesinos y curas rurales forman la Guardia del Ágave, un grupo guerrillero que defiende comunidades indígenas del saqueo de recursos naturales por parte de consorcios del Reich. Su lema es simple: tierra, memoria y lengua. En África, la lucha es existencial. Allí, el racismo imperial es brutal y no necesita una máscara de humanidad para ocultarlo. En el Congo, el ejército de las Estrellas Negras ataca minas y convoyes alemanes desde la selva, mientras en Sudáfrica, un grupo llamado Ubuntu Libre reúne a antiguos prisioneros y disidentes para sabotear laboratorios genéticos donde se realizan experimentos con población local. La muerte es casi segura, pero los miembros lo saben. Su lema es: si dejamos de luchar, no podremos recordar que existimos. Incluso en Japón, el centro del imperio, existen disidencias. Un pequeño círculo de artistas, ingenieros y ex-soldados trabaja en la sombra para preservar la memoria de los crímenes imperiales. Graban documentales ocultos, falsifican documentos y filtran información a través de dispositivos camuflados en muñecas tradicionales kokeshi. Las mujeres desempeñan un papel central en casi todos los frentes, desde las calles de Roma hasta los desiertos de Siria. Ellas son espías, educadoras clandestinas, enfermeras de la resistencia, codifican mensajes en bordados, organizan refugios móviles y crían a la nueva generación entre cuentos que no figuran en los libros del régimen, cuentos donde el dragón malvado siempre pierde. Aún con toda su maquinaria de control, los imperios del eje no logran borrar el anhelo humano de libertad. Cada canción prohibida tarareada en la oscuridad, cada palabra escrita en los márgenes de un manual escolar, cada gesto de desobediencia silenciosa es una grieta en el muro. El mundo resiste en susurros, en sombras, en fuego. Porque aunque la historia oficial declare la victoria absoluta, la verdad no muere, se esconde, se transforma y espera su momento. El espíritu en el fuego, el resurgimiento de la resistencia a los regímenes fascistas. Cuando el eje selló su victoria, el mundo parecía condenado a décadas, quizá siglos, de totalitarismo. Pero incluso en la noche más densa,
surgieron chispas de insurrección. La resistencia, dispersa, perseguida y fragmentada, comenzó como un murmullo. Ya fuera un poema leído en secreto, una radio sintonizada a medianoche o una hoja clandestina escondida entre los libros de texto, el ideal estaba ahí. Con el tiempo se transformó en una red internacional subterránea, hecha de alianzas improbables, coraje cotidiano y sacrificio absoluto. En Europa, las células de resistencia se reactivan tras las primeras décadas de ocupación en consonancia con la capitulación de los últimos gobiernos aliados. En Francia, la Resistance vuelve a operar desde los antiguos túneles del metro parisino, coordinando sabotajes contra las fábricas de armamento nazi. Siguiendo los relatos sobre las hazañas de sus padres y abuelos, destruyen locomotoras, filtran documentos secretos y ayudan a desertores a escapar a Suiza. En Polonia, el Segundo Ejército Nacional actúa como gobierno en la sombra, con tribunales, escuelas secretas y hospitales improvisados. Solo se necesita un ideal y un puñado de valientes, aunque ser descubierto en estas actividades significa la muerte. En Alemania misma, antiguos opositores al régimen reaparecen en la clandestinidad. Lo que queda del grupo de la Rosa Blanca, sus aprendices y otros intelectuales universitarios reescriben tratados filosóficos prohibidos y libros de historia pre-Reich, adaptándolos en código para estudiantes leales a la verdad. En pequeños círculos se estudia a Kant, Marx y Freud, cuyas obras habían sido proscritas. La educación se transformaba en resistencia. El revisionismo es el nuevo paradigma de los jóvenes. El muro del Mississippi, la frontera americana interna que divide los territorios ocupados por Alemania y Japón, se convierte en un corredor de insurgencia, donde las SS son constantemente burladas o atacadas por sorpresa. Las montañas rocosas sirven como escondite para fugitivos, transmisores clandestinos y bibliotecas móviles. Ex soldados estadounidenses, intelectuales perseguidos y campesinos desplazados organizaban caravanas nocturnas para cruzar la zona neutral con medicamentos, armas y manuscritos. Pese al gran esfuerzo del Eje, la educación aún es uno de los campos más fértiles de la resistencia. En cada zona ocupada, el sistema escolar se transformó en una herramienta de adoctrinamiento. Se enseñaban versiones falseadas de la historia, sin lectura crítica, y se exaltan las virtudes del Reich y del emperador como verdades absolutas. En respuesta, surgieron las llamadas escuelas de papel, instituciones clandestinas que operaban de noche en iglesias abandonadas, estaciones de tren desactivadas o casas particulares. Allí se enseñaban matemáticas reales, filosofía crítica, literatura universal y ciencia sin censura. Estas escuelas, influenciadas por las ideas de pedagogos como John Dewey, María Montessori o el brasileño Paulo Freire, buscan humanizar a las nuevas generaciones, resistir el lavado de cerebro institucionalizado y preparar a futuros líderes del cambio. La lectura de libros prohibidos se realiza en voz baja, bajo la luz tenue de velas ocultas. Cada lección es una conspiración contra el olvido. En los territorios del Pacífico, la resistencia adquiere un carácter diferente. Los japoneses habían impuesto una estructura de vigilancia social extremadamente densa. Los vecinos espiaban a los vecinos, las escuelas funcionaban como centros de monitoreo ideológico y los rituales públicos de obediencia eran obligatorios. A pesar de ello, en Hawái, California, Filipinas y el sudeste asiático, los movimientos insurgentes encuentran fisuras. En Filipinas, el Ejército del Espíritu Libre, compuesto por antiguos soldados aliados y guerrilleros locales, usa la selva como refugio. Establecen radios pirata que interfieren transmisiones oficiales, reparten panfletos con símbolos cristianos reinterpretados como llamados a la insurrección y sabotean infraestructuras imperiales. En San Francisco, la resistencia urbana consiste en redes de jóvenes bilingües que hackean transmisiones de propaganda, reprograman anuncios electrónicos para emitir poemas censurados o proclamas libertarias en inglés. Por supuesto, las mujeres son fundamentales en la nueva lucha contra el dominio mundial del Eje. En un mundo dominado por una ideología masculina, racista y militarista, muchas mujeres encuentran formas de subversión encubierta, como enfermeras que falsifican historiales médicos para proteger a pacientes que el Reich considera defectuosos, maestras que esconden y recitan copias de Shakespeare o costureras que bordan mensajes en códigos textiles.
Grupos de monjas forman una inmensa red, como ya habían hecho en los países ocupados durante el comienzo de la solución final, para brindar salvoconducto a niños judíos, mestizos o cuyos padres fueron considerados enemigos del Estado. En Japón, incluso dentro del propio imperio surgen disidencias, monjes budistas críticos del militarismo imperial, profesores destituidos por negarse a enseñar odio racial, y madres que enseñan clandestinamente haikus prohibidos con mensajes pacifistas. Pero la resistencia también encuentra sus métodos violentos. El sabotaje, el asesinato selectivo y la insurgencia armada empiezan a ser comunes, especialmente en los Balcanes, los Alpes suizos y ciertas regiones urbanas de América. A pesar de la brutal represión, cada acción era una declaración. La opresión no era total. Era imposible que lo fuera. De a poco comienza a notarse que son más los ciudadanos dominados que los militares dominantes. Por supuesto, la respuesta del Eje siempre es despiadada. Operaciones de limpieza étnica, castigos colectivos, destrucción de pueblos enteros y represalias indiscriminadas. Pero cuanto más sangrienta es la represión, más se alimenta la convicción de que la tiranía puede y debe ser desafiada. En los márgenes del miedo nace otra forma de civilización, fragmentaria, subterránea y frágil, pero profundamente humana. La resistencia de los pueblos nunca es una guerra convencional, sino que es una lucha por la memoria, por la verdad, por el alma del mundo. Y aunque muchos de sus combatientes mueren sin ver un día de libertad, su legado es el latido invisible de toda disidencia, que incluso cuando el totalitarismo se viste de inevitable, la conciencia no puede ser ocupada. Fisuras en el imperio, los problemas políticos internos que llevarían a una guerra interna en el Eje. Toda tiranía se presenta como invulnerable, pero la historia enseña que los imperios no caen siempre por enemigos externos. A menudo se desmoronan desde dentro. De hecho, la Roma que Hitler siempre admiró fue castigada por su propia corrupción, y no por un factor exógeno. En las décadas posteriores a la victoria del Eje, con un mundo que vive bajo el yugo dominante del nazismo y el nacionalismo japonés, la resistencia alimenta el malestar de los gobernantes y las grietas comienzan a abrirse, silenciosas, profundas e inevitables. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, el bando vencedor estableció un tratado para repartirse el botín, delineando las esferas de influencia entre las potencias ganadoras: Europa, África y el oeste euroasiático bajo control nazi, Asia Oriental, Oceanía y parte de América bajo dominio japonés. América del Norte se dividía en dos grandes protectorados y una zona neutral entre las montañas rocosas. Pese a que todo parecía estar claro, la desconfianza nunca desapareció. A medida que el dominio se consolida, las tensiones entre Berlín y Tokio crecen. Ambas potencias se ven como pilares de un orden civilizatorio, pero con visiones radicalmente diferentes. Para los nazis, la historia culmina en el dominio y la supremacía aria. Para los japoneses, la supremacía cultural imperial y su misión divina de liberar Asia. La coexistencia fue siempre forzada. De hecho, los alemanes y los japoneses nunca se vieron como iguales, como tampoco lo hizo Hitler con los italianos, pese a que admiraba a Mussolini. Los primeros signos de ruptura emergen en las regiones limítrofes. En lo que antiguamente era Estados Unidos, los militares alemanes de la Confederación American acusan a sus contrapartes japonesas, responsables del protectorado del Pacífico Norte, de infiltrar agentes en territorio nazi para fomentar desobediencia civil entre ciudadanos germanizados. Tokio, por su parte, señala el expansionismo económico alemán en Corea y Vietnam como actos de provocación, al mismo tiempo que el aumento de los costos de la energía, prácticamente monopolizada por las políticas extractivistas del Reich en África y la ex Unión Soviética, echan más leña al fuego. Las disputas se intensifican con la guerra de información. Ambos bloques comienzan a patrocinar redes clandestinas en el territorio del otro. Berlín financia disidencia budista y guerrillas en Filipinas. Tokio impulsa movimientos antinazis en Polonia y el Cáucaso. Esto da pie a una especie de guerra fría entre aliados. Bajo la superficie se disputa el control mundial entre dos potencias muy claras, un eje que el mundo jamás pudo dejar atrás, como no lo hizo en nuestra línea de tiempo, oeste contra este. Por supuesto, no toda la inestabilidad viene del exterior. Dentro del propio Reich, las tensiones ideológicas comienzan a elevarse.
Tras la muerte de Hitler, se abre una brutal lucha política por la sucesión. Heinrich Himmler, jefe de las SS, propone un Reich purificado, místico, teocrático en su adoración al destino ario o al Übermensch. Hermann Göring, en cambio, defiende una tecnocracia expansionista basada en industria, orden y poder económico. La Wehrmacht, fuerza militar tradicional de Alemania y que aceptó adaptarse a las locuras del Reich, se siente cada vez más desplazada por el poder creciente de las SS, convertidas en un Estado dentro del Estado, con sus propias fábricas, tribunales y universidades. En secreto, muchos oficiales del alto mando militar vuelven a conspirar contra las cúpulas nazis para restaurar el honor prusiano y desmantelar el aparato ideológico radical de las SS. La Wehrmacht ya había intentado acabar con el Führer una vez durante la Operación Valquiria, y ese fracaso no había sido olvidado. El resultado de todos estos conflictos es un estado policial en constante purga interna. Cada año, generales desaparecen, profesores son ejecutados y regimientos enteros sufren purgas de limpieza preventivas. En el Imperio japonés, los conflictos son más sutiles, pero no menos corrosivos. El emperador Hirohito, convertido en figura semidivina, es cada vez más simbólico, mientras las facciones militares toman el control real. El ejército y la marina compiten por recursos, territorios y prestigio. Aparecen facciones como un grupo de oficiales ultranacionalistas que promueve la militarización total del archipiélago y el reinicio de una guerra de conquista hacia Siberia. Algunos sectores, más tradicionalistas, temen que el imperio se pueda estar convirtiendo en una copia del fascismo europeo, perdiendo su alma y dignidad japonesa, que pone el honor ante cualquier otro valor. Dentro de universidades como la de Kioto y templos sintoístas comienzan a surgir pensadores que defienden una restauración espiritual, opuesta tanto al materialismo nazi como al militarismo imperial. La inestabilidad se extiende también por los márgenes del imperio. En Ucrania, los movimientos de resistencia son alimentados por sectores del ejército nazi que prefieren negociar con insurgentes antes que seguir las órdenes genocidas de las SS. En Manchuria, colonos japoneses son atacados por sus propios subordinados, descontentos con la explotación brutal de campesinos chinos. En América Latina, una zona relativamente libre, pero altamente vigilada, el crimen organizado se entrelaza con redes de espionaje que venden información a ambos imperios, jugando con las tensiones. La neutralidad es una farsa. El continente entero es una bomba de tiempo. La aparente unidad del nuevo orden mundial es, en verdad, un delicado equilibrio entre ambiciones enfrentadas, odios mutuos y paranoias cruzadas. Cada bloque prepara el terreno para traicionar al otro mientras vigila sus propias espaldas. Realmente, tanto los nazis como los japoneses se dan cuenta de que la guerra no había terminado. Solo había cambiado de forma y estaba a punto de regresar.